Perfecto. Entonces, muy buenos días nuevamente. Yo soy Eduardo Cerón, soy residente de primer año de anestesiología. El tema de revisión hoy es bloqueos neuroaxiales en el paciente pediátrico. Entonces, vamos a tratar de hacer una revisión general de los aspectos que giran en torno a la seguridad de los bloqueos neuroaxiales y vamos a dar un recorrido especialmente pues por ciertas características en cuanto al desarrollo quizás fisiológico y anatómico del paciente pediátrico que puede intervenir en este tipo de técnicas. Y también vamos a pasar por algunos conceptos de la respuesta fisiológica cuando se emplean este tipo de técnicas. E igualmente vamos a apreciar de manera general, los principales bloqueos neuroaxiales como tal. Entonces, a manera de introducción, se dice que la anestesia regional en niños pues, ha aumentado hasta convertirse en un estándar de manejo debido pues a que tiene la facultad de un adecuado control de dolor y también pues se ha demostrado que tiene un excelente perfil de seguridad que gira en torno a la implementación de nuevos anestésicos locales con perfiles mucho más seguros y también pues esto se suma incluso el avance del ultrasonido que pues complementa de cierta manera este tipo de procedimientos y pues la seguridad de los niños. Esto se dice que más o menos la anestesia regional en pediatría pues representa el 20 al 25% de los procedimientos anestésicos pediátricos actualmente y el uso de la anestesia regional pues provee una analgesia intraoperatoria y más allá incluso a nivel posoperatorio y hace parte del manejo integral del dolor que pues actualmente gira en torno a las guías. Hay pude reconocer cuatro pilares fundamentales de este tipo de técnicas en pediatría y básicamente el primero gira en torno a la seguridad eh, y va a interferir pues en un menor estrés quirúrgico, menor requerimiento de anestésicos generales y técnicas invasivas. Un segundo pilar sería que es mucho más cómoda, brinda mejor analgesia, menor somnolencia y menos náuseas y vómito y tolerancia precoz. También otro pilar fundamental de esta técnica que la hace muy atractiva es que es muy económica, favorece también el acta precoz, disminuye la estancia hospitalaria y en las unidades de cuidados críticos. Y finalmente, el cuarto pilar que pude detectar es que pues realmente las complicaciones son muy raras. En cuanto a la epidemiología y los riesgos y beneficios y ventajas y seguridad que presenta este tipo de técnicas, pues hay dos estudios muy importantes que marcan un antes y un después en la anestesia regional en pediatría, y uno de ellos es el que se mira en pantalla, que es el ADARPEF, que fue un estudio realizado en el 2010 por la Sociedad pues, de Pediatría, de Anestesia Pediátrica de la Lengua Francesa, como tal. Entonces ese estudio básica, y está el otro que es el PRAN, que es un estudio que se realizó pues ya en Estados Unidos, que también de cierta manera quería verificar la incidencia de los bloqueos neuroaxiales y más allá de eso pues la seguridad como tal. El primer estudio, el ALDARPEF, como lo dije previamente, evaluó la incidencia de la anestesia regional y sus complicaciones en niños. Básicamente, de todos los métodos anestésicos empleados, el 34% se empleó bloqueos y estos fueron neuroaxiales que representaban pues la muestra importante de 10.556 niños. Y pues la incidencia de complicaciones fue del 1%, que representaban 112 niños y generalmente se relacionaban con edades menores y se resolvieron en un corto periodo de tiempo sin dejar secuelas. Y la mayoría de los fracasos, se resalta con importancia, giraron en torno a la técnica. Ya para el PRAN, que fue el estudio norteamericano, el 61% de los bloqueos fueron neuroaxiales y representaron pues, la muestra de 956 niños que se diferencian en dos grupos, aquellos que se les realizó una función única y a los otros que se les realizó catéteres. Y la incidencia de complicaciones, 8%, que representaron 725 niños, relacionándose mayormente con colocación de catéteres, especialmente a nivel torácico. Y la mayoría fueron fracasos de técnica, 78 casos. Lo que yo quiero mostrar aquí en estas dos tablas es básicamente la diferencia entre el estudio francés y el estudio norteamericano en cuanto a la incidencia de complicaciones, siendo menor en el estudio francés que era del 1% y en el norteamericano que era del 8%. Eso tiene una explicación. Básicamente, en el estudio que se realizó en Francia,
eran en centros hospitalarios de alta complejidad, donde estaban a cargo los pacientes por especialistas de anestesia pediátrica, y pues eso de cierta manera disminuía el riesgo de fallas en la técnica como tal, y eso pues disminuía sustancialmente la incidencia de complicaciones. Mientras en el estudio norteamericano eran en ciertos hospitales de alta complejidad, pero donde predominaban, digamos, anestesiólogos en formación de anestesia pediátrica, y pues eso de cierta manera impactaba en la incidencia de complicaciones, y por eso representa el 8%. Pero una vez excluyen los fracasos en cuanto a la técnica, podemos ver la reducción importante en el estudio norteamericano, que cae más o menos, se lo podemos ver abajo, de una incidencia de complicaciones del 0.12% en el estudio francés y el 0.85 en el estudio americano. Entonces realmente pues esto nos da la conclusión que es un procedimiento sumamente seguro y que se debe considerar siempre pues, en el paciente pediátrico. Acá está un poco la distribución en cuanto a los dos estudios. Podemos ver a la mano izquierda que fue de cierta manera, entre uno y otro fueron técnicas más o menos homogéneas en cuanto a caudal, lumbar, torácico y espinal, todo en cuanto a bloqueos regionales. Y ya en la derecha podemos ver las complicaciones, que si bien eran más alarmantes en el estudio PRAN, no pasaban más allá de infecciones locales, inflamaciones, hipotensión, esto incluso también la punción dural, ¿no? Entonces, esto estaba relacionado porque eran anestesiólogos pediátricos en formación. Eso me parece muy importante porque en la revisión que realicé citaban bastante estos estudios como punto de partida en el análisis y en el estudio pues, del tema como tal. Muy bien, en cuanto a las consideraciones anatómicas y fisiológicas a tener en cuenta durante la técnica pues, de regional del neuroeje en paciente pediátrico, es imperativo tener en cuenta los cambios a nivel de la columna vertebral en cuanto al desarrollo normal. Entonces decimos que una vez pues nace el neonato, generalmente va a tener una curvatura única de concave anterior, sin lordosis cervical a los 3 años, con el sostenimiento de la cabeza, y tampoco va a haber lordosis lumbar, la cual va a aparecer a partir de los 6 meses, cuando ya el paciente puede tener la posición erecta. Y también considerar la osificación incompleta de la columna durante la lactancia, que aumenta el riesgo de inyección intraósea. Bloqueo caudal, y decimos que generalmente se da por la falta de fusión de los arcos posteriores de la última vértebra sacra, cerrándose más o menos alrededor de los 8 años. Y el ligamento flavum o el ligamento amarillo en los pacientes pediátricos, especialmente pues en los lactantes, es más delgado y menos denso, lo cual va a cambiar de cierta manera la percepción de la sensibilidad a la hora de realizar el procedimiento. A nivel de la pelvis también hay consideraciones importantes, y es que en el paciente neonato va a haber un predominio vertical sobre la línea horizontal, y generalmente va a haber cierta variación a nivel de los huesos pélvicos y la columna, que va a modificar la línea de Tuffier, que es un punto de referencia muy importante pues, en el adulto. Se dice más o menos que este punto puede estar entre L5 y S1 en el neonato, en el L4 y L5, que es como lo normal en el lactante, y se va a correr en el L3 y L4 a partir del año de edad, y es importante considerarlo como referencia a la hora del abordaje. Otro concepto importante es lo que ocurre a nivel de la médula espinal. Se dice que la médula espinal ocupa todo el canal vertebral hacia la semana 16 de gestación, y después de eso va a haber un crecimiento rápido, ¿sí? La columna vertebral, que va a determinar una regresión rostral, o yo diría como una involución, si podemos ver la imagen inferior derecha, ¿sí? Donde vemos una regresión, ¿sí? De la médula espinal, y pues va a cambiar en referencia a las vértebras. Y también pues es importante resaltar que el cono medular va a estar en L3 y el sacral en S4, a menos de 1 centímetro del hiato sacro como tal, alcanzando una posición definitiva en el primer año, en L1, S1 y S2 respectivamente. Hasta el momento, si tienen alguna pregunta, algún aporte, bienvenido sea. Todo bien, gracias. Muy bien, vamos a avanzar en cuanto al espacio epidural, que es muy importante para nosotros, ¿sí? Generalmente pues se dice que el paciente neonato es más estrecho, con una presión mayor. Más o menos a los 3 meses presenta poca cantidad de grasa epidural, lo que favorece la absorción sistémica, junto a la elevada vascularización del gasto cardíaco. ¿De qué? Especialmente los anestésicos locales y de los adhesivos que podamos utilizar.
Desde los 3 meses hasta los 7 años va a aumentar el contenido de dicha grasa, lo que va a facilitar la progresión de un catéter como tal. Eso pues es positivo para nosotros. Y a partir de los 7 años comienza a aparecer los tractos fibrosos que ya están en la edad adulta, lo cual va a dificultar la progresión de los catéteres. Muy bien. En cuanto a las fibras nerviosas, tres cosas importantes. Se dice que más o menos, pues, como lo hemos venido revisando previamente, pues al nacer son finas y los nodos de Rambier están pues, más cercanos. Esto va a interferir de cierta manera en el conducto eléctrico y pues en el resultado como tal nociceptivo. Pero llama la atención que generalmente las fibras mayores son las motoras que las nociceptivas. Entonces, esto de cierta manera va a facilitar obtener bloqueos nociceptivos y va a generar dificultades para obtener bloqueos motores, especialmente en cuanto a la duración. Y en cuanto a la mielinización, pues comienza durante la gestación, alcanzándose el 20% del nacimiento, principalmente en áreas subcorticales. Y durante los primeros años de vida, generalmente se mieliniza el córtex, la médula y el sistema neurovegetativo hasta llegar al 80% a los 6 años. Muy bien. En cuanto a la transmisión nociceptiva, pues se dice que el neonato generalmente pues tiene conservado, o sea, las vías nociceptivas como tal, porque pues al ser funcional, porque su funcionalidad gira en torno a la vía espinotalámica y espinoreticular. Entonces eso generalmente pues cobra relevancia en el control del dolor en el paciente neonato. Y generalmente pues también es bien conocido que el sistema neurovegetativo termina de madurarse hasta los 2 años de vida. Y también un dato importante en cuanto a estos cambios es que en pacientes menores de 8 años van a presentar bajas resistencias periféricas y un predominio de superficie corporal de la mitad superior del cuerpo, por lo que de cierta manera los cambios hemodinámicos derivados de la anestesia neurocirujana van a ser pocos evidentes. Entonces vamos a tener un bloqueo simpático, pero no vamos a hacer de manera súbita la repercusión dinámica en cuanto a, pues, a la vasodilatación vascular y la hipotensión como tal, pues, debido al grado de inmadurez. En cuanto a las consideraciones fisiológicas, pues como bien sabemos, el paciente pediátrico va a tener un gasto mucho más elevado, hasta 3 veces mayor que en el adulto. Entonces esto supone pues un aumento del flujo sanguíneo y por tanto una absorción sistémica mucho más elevada de los anestésicos locales. Y también a nivel plasmático, pues vamos a tener niveles menores de albúmina y glucoproteína ácida. La albúmina más o menos del 60 al 80% del total y la glucoproteína ácida del 50% respecto al adulto. Y esto aumenta la fracción libre del anestésico local y también pues, el riesgo de toxicidad, que es un concepto que hay que tenerlo muy en cuenta en el paciente pediátrico. Y también va a haber un cambio en el volumen de distribución. Como bien sabemos, pues hay cambios en la cantidad de agua corporal total, el predominio del espacio extracelular, lo cual va a repercutir en cuanto a los niveles de concentración plasmática en anestésico local. Y a nivel, pues, que es fundamental del metabolismo y la excreción, sabemos de antemano que pues, hay cierto grado de inmadurez de las enzimas hepáticas, lo cual va a interferir en el metabolismo de las aminoaminas, y esto va a aumentar la concentración y también va a haber una variación en los niveles de las esterasas plasmáticas, lo cual va a intervenir en los aminoésteres. Y también pues hay cambios en el filtrado glomerular. Muy bien. En cuanto a la respuesta fisiológica, a nivel pulmonar, la anestesia epidural mejora la eficacia ventilatoria y el intercambio gaseoso, y eso va a disminuir el riesgo de complicaciones pulmonares. Esto es muy conocido. Y también tiene la facultad que disminuye de entrada pues, el uso de opioides sistémicos en neonatos y lactantes, quienes son muy susceptibles pues, a depresión respiratoria, entonces esto suma positivamente. ¿Hasta el momento tienen algún aporte, alguna pregunta? No, Eduardo, gracias. Bueno, avanzamos entonces. A nivel hemodinámico, entonces se dice que probablemente debido pues, a la incompleta inervación simpática que tiene el niño menor de 8 años, la anestesia regional se caracteriza por una excelente estabilidad hemodinámica, lo cual pues reduce a la hora de elegir un método anestésico como tal, pues no vamos a tener el estrés de las repercusiones en cuanto a las cifras tensionales especialmente. Y generalmente, pues otra de las razones que se puede atribuir a esta excelente técnica es que pues, el volumen sanguíneo en los vasos de capacitancia de los miembros superiores es menor en este grupo de edad. Y entonces eso, pues, de cierta manera va a generar mucho más estabilidad.
En cuanto a el estrés quirúrgico, al igual que el adulto, pues se ha demostrado que cuando se emplea técnicas regionales, especialmente el neuroeje, van a disminuir las hormonas del estrés quirúrgico, que es la epinefrina, la norepinefrina, el cortisol, la CTH y la prolactina. Y también va a tener un efecto sobre la glucosa. Incluso se ha demostrado que cuando se utilizan técnicas regionales, los niveles de glucosa se van a normalizar 24 horas después de la cirugía, lo que no ocurre cuando se utilizan opioides intravenosos en anestesia general. Y también los anestésicos locales empleados en las técnicas de bloqueo neuroaxial van a interferir en el sistema inmunológico y van a mediar la respuesta celular e incluso tienen una propiedad de inmunidad antitumoral, como lo sabemos con la lidocaína. En cuanto a nivel gastrointestinal, pues a diferencia de los opioides, no va a tener una repercusión negativa en la peristalsis, incluso van a tener, están involucrados en la mejor perfusión esplánica en los pacientes. Muy bien. Hay un dato bien importante que le suma al bloqueo neuroaxial en pediatría, y es que se ha demostrado en modelos experimentales y recientemente en modelos pues en seres humanos que la implementación de medicamentos que giren en torno a efectos a nivel del receptor GABA y el NMDA van a inducir de cierta manera cierto grado de apoptosis neurológica, neuronal, y con el tiempo, con la edad, van a tener repercusiones cognitivas en los pacientes. Entonces, generalmente esto suma bastante a los bloqueos neuroaxiales pues, para evitar al paciente, generalmente, especialmente prematuro, a exposición a estos medicamentos para que no, pues, no tenga muerte neuronal, por decirlo así. También, pues, que la técnica neuroaxial no, pues, no solo deprime el sistema nervioso central, sino que también va a tener, o sea, los anestésicos generales, en contra que tienes que no solo deprimen el sistema nervioso central, sino que también la circulación y la respiración, promoviendo menor perfusión tisular e hipoxia, a diferencia de los bloqueos neuroaxiales. En cuanto ya a las ventajas como tal y las desventajas, pues los bloqueos neuroaxiales tienen la ventaja de que van a proporcionar analgesia intra y postoperatoria, van a generar cierto grado de relajación muscular, supresión de reflejos autónomos y modificación de respuesta al estrés, y también menor impacto económico como lo revisamos previamente. Y las desventajas es que exige destreza, conocimiento anatómico, tiempo para explicar el procedimiento, para realizar el procedimiento y para alcanzar el efecto analgésico. En cuanto a las medidas generales para la utilización de la anestesia regional en niños de manera segura, pues es esencial conocer la anatomía y las referencias anatómicas que hemos de cierta manera nombrado previamente, pues como es lógico tener un acceso, una vía vascular. Toma importancia pues la medicación preoperatoria en los niños y la monitoración adecuada, como todo procedimiento anestésico, y el mantenimiento de la temperatura pues es relevante, como lo hemos revisado previamente, debido a la susceptibilidad a la hipotermia de los pacientes pediátricos. Los equipos anestésicos pues no van allá de lo básico, que sería pues agujas hipodérmicas cortas y sobre todo bisel corto, la aguja tubicaudal y lumbar torácica, y así como catéteres radiopacos. La técnica pues debe ser estéril estrictamente, y a veces es necesario tunelizar el catéter cuando pues se va a dar analgesia continua para evitar riesgos sobre infección. Las indicaciones generales de los bloqueos neuroaxiales en pediatría giran en torno pues en pacientes que tengan riesgo de aspiración de contenido gástrico, se le va a realizar cirugías abdominales, urológicas y de miembros inferiores, y pueden ser electivas y urgentes. Y esta misma clase de cirugías en pacientes con vía aérea difícil y traumatismo craneoencefálico puede ser una acción. También la patología pulmonar aguda o crónica del paciente pediátrico, como la broncohisplasia, pues es una indicación. Y pues también, pues como lo hemos mencionado previamente, el manejo del dolor agudo, postoperatorio y crónico. Entre las indicaciones, como podemos ver el cuadro, generalmente son relativas. Quizás algunas anomalías anatómicas a nivel vertebral, quizás la obesidad, infección en el sitio del bloqueo, quizás también el paciente que está anticoagulado con coagulopatías, esa sería como una contraindicación más radical. Y generalmente, pues, cuando se rechaza el procedimiento,
Ya entrando en materia, en cuanto al bloqueo caudal, se dice que el bloqueo caudal puede administrar en bolo en forma continua, mediante la introducción de un catéter por el hiato sacro, ¿sí? Se ha demostrado que es un procedimiento seguro. Hasta la fecha, en la revisión que realicé, no se han demostrado casos de absceso, hematoma o paraplegia asociada a la técnica de administración en bolo, pero sí a diferencia de la técnica continua que involucra el uso de catéter. Las complicaciones que pueden girar en torno a conmociones, a colapso cardiovascular por asociación masiva anestésico local, estos son generalmente debidas a función inadvertida de la dura o por administración intravascular, cuando no se toman las medidas adecuadas, o por inexperiencia o negligencia por parte del proveedor. Y también pues se dice que esas complicaciones obviamente deben ser detectadas y corregidas con mayor tiempo, el menor tiempo posible, para evitar las secuelas. Las principales ventajas del bloqueo caudal, que es el más famoso de cierta manera en el cual vamos a profundizar más, es que provee un adecuado nivel de analgesia y anestesia, predecible en cuanto al tiempo y el nivel, y se puede titular y es de fácil administración intraoperatoria. También es una técnica segura para el paciente pediátrico, ofrece menos riesgos perioperatorios que la anestesia general y también disminuye los requerimientos de opioides o otros analgésicos venosos. También que facilita el manejo del paciente pediátrico en unidad de cuidados intensivos. También tiene el positivo que permite realizar procedimientos menores en la UCI como curaciones o lavados quirúrgicos y anula la respuesta al estrés. Obviamente, una de las características del bloqueo caudal en paciente pediátrico es que va a ser necesario eh, premedicar al paciente. Como lo hemos revisado previamente en clases anteriores, podemos hacer uso del midazolam oral, de la ketamina intravenoso o intramuscular y también pues ciertas dosis de propofol. Y a veces hay que recurrir a la anestesia inhalada pues para poder preparar al paciente para el procedimiento. En cuanto ya a aspectos técnicos como tal, es importante considerar pues la médula espinal, pues al nacimiento se localiza en L3 y alcanza su posición permanente en L1, L2 al año de edad como tal. Esencial considerar pues el saco de la dura que al nacer se encuentra en S4 y al año entre S1 y S2. La columna vertebral pues no está completamente osificada, lo cual va a aumentar el riesgo de administración intraósea y los ligamentos son extremadamente flexibles, lo cual va a modificar la sensibilidad al penetrar con la aguja. Y en cuanto a la grasa epidural, pues es mucho más gelatinosa y menos fibrosa que en el adulto, lo que va a favorecer la difusión de los anestésicos locales y el paso con facilidad a los catéteres hasta aproximadamente los 6 años, ¿sí? Que es cuando se alcanzan los 20 kilos. También es importante pues, considerar ciertos cambios en cuanto al panículo adiposo que va a permitir una mejor identificación de las referencias anatómicas y va a facilitar la localización del espacio objetivo y procedimiento. Entonces, las indicaciones del bloqueo epidural caudal generalmente pues, son cirugías digestivas urogenitales o a nivel abdominopélvico y perianal y cirugías ortopédicas de miembros inferiores. Las contraindicaciones particulares pues, son negativas a los padres, coagulopatía, infección cutánea en la zona de la punción, hipovolemia, malformaciones o cirugías previas del raquis o enfermedades del sistema nervioso central. Cuando se administra, pues de cierta manera, esta técnica, vamos a determinar de cierta manera que el bloqueo caudal en función única va a girar en torno a ciertos parámetros como el nivel, que este se alcanza, ¿sí? Dependiendo del volumen del anestésico administrado. También la intensidad del bloqueo, que va a depender de la concentración del anestésico local. Y la duración, que gira en torno al tipo de anestésico local y de la adición de fármacos ayudantes. El cálculo pues va a comenzar con el volumen, la concentración del anestésico local en función del grado del bloqueo deseado. Los anestésicos pues más utilizados es la bupivacaína, la levobupivacaína y la ROP. Generalmente pues los dos primeros son más potentes y los dos últimos van a presentar un menor bloqueo motor residual. Las fórmulas, como pueden ver en el cuadro, la más famosa y la más implementada es la de Takasaki, que puede servir para el bloqueo caudal o epidural y básicamente es muy simple. Tomamos 0.05 mililitros por kilo y lo vamos a dividir por los dermatomas objetivos o por las metámeras como tal. Esa fórmula la vamos a revisar a continuación. En cuanto a la dosis, acá en México tenemos pues, a nivel
izquierdo está según la doctora Merman, que es como, según lo que revisé, como, digamos así, madre de la anestesiología pediátrica. Entonces ella hizo estudios experimentales en animales y nos dio este regalo, que son las dosis únicas en cuanto al volumen máximo total que se pueden implementar en los bloqueos caudales. Son dosis estándares que funcionan adecuadamente, dependiendo de lo que queremos lograr. Si queremos bloquear miembros inferiores, vamos a utilizar de 0.5 a 1 cc kilo. Si queremos abdomen inferior, vamos a utilizar 1 a 1.5 mililitros kilo. Si queremos tórax o abdomen superior, vamos a implementar 1.5 a 1.6 mililitros kilo. Y pues también considera la dosis máxima de la bupivacaína, que será de 0.5%, con epinefrina, que sería de 2.5 a 3.5 miligramos kilo. Y pues la lidocaína con epinefrina, que ya lo conocemos, pues que es de 6 a 7. Y cuando se va a utilizar una infusión continua por catéter caudal, pues se va a implementar la bupivacaína 0.125 o a 0.1%, una infusión de 0.1 o 0.5 mililitros kilo hora. En cuanto a la dosificación de la ROPI, el cuadro de la mano, a su mano derecha superior, pues también tiene unas dosis estándar conforme a los niveles, 1.6 mililitros si queremos T3, T4, 1.4 mililitros si queremos T12, T10, 1.2 mililitros si queremos menos de T12. Acá hay un ejemplo. Yo si quiere les doy la presentación pues para que analicen el ejemplo, pero pues no es nada del otro mundo, simplemente pues un paciente de 12 kilos, queremos llegar a un bloqueo de T3, T4, vamos a implementar 1.6 mililitros, lo vamos a multiplicar por el peso, nos va a dar el volumen total y lo vamos a multiplicar de cierta manera pues la dosis de la ROPI, que sería 3 miligramos por 12, que es el peso, y nos va a dar 36 miligramos. Eso lo vamos a dividir por la concentración de la ROPI a 7.5 y nos va a dar 4.8 de ROPI, que va a ser pues en mililitros. Y las respuestas que vamos a utilizar, 4.8 mililitros de ropivacaína a 7.5 más 14.4 mililitros de cualquier solución, y nos va a dar un volumen de 19.2, que es el volumen total, y ese es el volumen que vamos a administrar en el bloqueo caudal. Algo importante es también pues la tabla de abajo, que nos va a dar una noción más únicamente del promedio de introducción de la aguja caudal, siempre dependiendo de la edad. Miramos que pues en pacientes menores de 12 años vamos a implementar más o menos una penetración de 1 centímetro, de 2 años de 1.3 centímetros, y pues abajo, mayor de 10 años, va a requerir la inserción de la aguja de 2.4 centímetros. En cuanto a los aspectos técnicos, pues realmente hay dos técnicas en cuanto al bloqueo caudal. Está la técnica clásica, que gira en torno a que se pincha pues, con la aguja a 60 grados en relación al neuroeje, y una vez pasado el ligamento sacrococcigio, que es un referente, se va a horizontalizar a 20 grados y se introduce en el espacio caudal. Esta técnica pues es de las más implementadas, tiene mayor riesgo de punción dural y punción ósea. Entonces, generalmente se usan en lactantes que tienen pues un saco dural de 1 centímetro, del hiato, la columna es más cartilaginosa. Para reducir el riesgo en esta técnica clásica, pues se recomienda introducir mínimamente la aguja en el espacio caudal y girarla, ¿sí?, a 90 grados antes de inyectar la necesidad y colocar, de manera que el bicel no quede abocado en la pared posterior del canal sacro. Y está la segunda técnica, que es la técnica Nocturne, en la que se introduce la aguja a 60 grados sin redireccionarla, una vez pasando el ligamento sacrococcigio. En esta técnica pues, vamos a tener menor riesgo de punción dural y administración intraósea del fármaco, pero tiene mayor índice de fracaso al no comprobarse el avance de la aguja en el espacio epidural, por lo que requiere mayor experiencia como tal. Muy bien, seguimos avanzando. Entre ellos está aquí está la dosificación pediátrica. Podemos ver que la morfina se puede utilizar de 30 a 50 microgramos por kilo. También pues incluso la Dexme a 2 microgramos kilo, y entre otros, pues dependiendo del objetivo que queramos obtener. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Algún aporte? No, Eduardo, gracias. Muy bien. En cuanto a las contraindicaciones, pues, perdón, en cuanto a las complicaciones, pues generalmente son
pues en el bloqueo caudal especialmente son menos frecuentes y menos graves que en el bloqueo epidural o espinal. Sin embargo, pueden dividirse en complicaciones derivadas de la punción subcutánea, la punción vascular que ocurre en el 10 al 15% de los casos, la punción de la dura madre que va a representar el 2.5% de los casos, y generalmente se evidencia pues con salida de líquido cefalorraquídeo, como es obvio. Y también pues va a haber de cierta manera complicaciones cuando se fusiona el agujero sacro. Y otras complicaciones menos frecuentes pero de mayor relevancia pues es la anestesia caudal total, la eyección subaranoidea y pues también las complicaciones neurológicas como retención urinaria, pérdida de la conciencia y lesión nerviosa y meningitis. En cuanto a algunas cositas muy puntuales del catéter caudal, pues es una técnica que permite mantener la analgesia epidural posoperatoria continua, así como conseguir bloqueos lumbares y torácicas más selectivos, lo cual pues la hace una técnica muy seductora, por decirlo así. También tiene positivo que no depende de los volúmenes, no depende de volúmenes elevados anestésicos para alcanzar dichos niveles, de esta manera pues disminuye el riesgo de toxicidad. El problema es que puede migrar el catéter, pero eso se corrige con un adecuado posicionamiento y una adecuada fijación. La fórmula que se utiliza para calcular los volúmenes es la misma de Takasaki, pero se debe tener muy en cuenta las dosis máximas y los bolos repetidos, especialmente en lactantes menores de 6 años. En cuanto a los catéteres caudales tienen un problema que se pueden contaminar, que están cercanos pues, a la región anal. Entonces, esto se puede corregir de cierta manera cuando se tuneliza, pero generalmente en sí los riesgos de meningitis o acceso epidural generalmente son nulos cuando se retira el catéter 72 horas después de la introducción. Muy bien, esas son imágenes como el bloqueo caudal en pacientes. Pues podemos decir que es una técnica anestésica segura, fácil, fiable, aún para los principiantes. Tiene un porcentaje considerable de fracasos, aún en manos expertas, y no es totalmente desprovista de complicaciones. Sin embargo, tiene una excelente relación riesgo-beneficio y su campo de aplicación clínica es muy amplio. Muy bien, eso es todo en cuanto al bloqueo caudal. Si alguien tiene algún aporte, alguna pregunta respecto al tema del bloqueo caudal, bienvenido. En cuanto al bloqueo caudal que mencionabas, niños mayores de 10 años. Anteriormente lo que nosotros limitábamos es para su aplicación en niños menores de 8 años. Después de esta edad preferíamos la técnica peridural lumbar o niños mayores de 30 kilogramos de peso. No sé si eso lo sigan en la actualidad, pero normalmente eso es lo que hacíamos. ¿Sí? Sí, Niños mayores de 30 kilos u 8 años de edad, nos vamos mejor al espacio peridural lumbar. Ya por debajo, muy bien, sí, perfecto. caudal. Ok, muy bien, perfecto. Y con la técnica clásica. Perfecto, gracias, doctor. Okay. Vamos a avanzar en cuanto al bloqueo lumbar y torácico. En la revisión pues se dice que es una técnica que se emplea a partir de los 6 meses de vida y donde se prefiere pues catéteres próximos a la zona quirúrgica mediante abordaje lumbar o torácico, ya que proporciona pues una analgesia mucho más selectiva, una anestesia mucho más selectiva y una analgesia continua posoperatoria. Y también representan pues un índice menor de fracasos y menor riesgo de contaminación que el abordaje caudal, como lo mencionamos previamente. Las indicaciones pues sería cirugía torácica abierta, cirugía abdominopélvica mayor y cirugía de raquis y tratamiento de dolor crónico. Y las contraindicaciones básicamente son similares a las del bloqueo caudal. En el bloqueo lumbar y torácico, pues hay que considerar que al igual que el caudal, el acceso del espacio epidural por la vía lumbar, pues en L4, L5 y L5S1 es técnicamente sencillo por las peculiaridades pues, anatómicas previamente abordadas que analizamos. Y es importante recordar que este espacio epidural generalmente, o sea, el espacio entre la piel y como tal, el espacio peridural es muy corta. Entonces, hay unas tablas que nos pueden dar una idea de más o menos cuánto debemos avanzar. Acá en la parte inferior está la distancia piel, espacio epidural, referente a la edad que ya lo habíamos mencionado previamente, que se debe considerar.
Y generalmente pues es una técnica, eh, pues o sea, como de cierta manera práctica y fácil que podemos implementar. En cuanto a cómo se confirma pues la llegada del espacio epidural, esto pues hay varias, digámoslo así, signos. Entre ellos, pues el más utilizado es mediante la técnica de pérdida de la resistencia con aire o suero salino. Entonces se supone que el aire es mucho más seguro que el suero en los niños menores de 2 años especialmente, siendo pues más fácil su identificación con menor riesgo de función dural. Pero pues puede presentar mayor riesgo de neumoencéfalo, como lo sabemos, también de embolia aérea y parestesis. Entonces, eso hay que considerarlo. También se puede implementar la técnica de gota pendiente, en la cual tiene un elevado pues, porcentaje de éxito y las complicaciones, más frecuente cuando los pacientes pediátricos miden menos de 10 kilos. Y definitivamente la técnica de gota no es útil, ya que la presión negativa generada durante la expiración pues, es insuficiente y permite una identificación pues, no certera como tal del espacio. En cuanto a las fórmulas, para calcular la distancia, pues pide el espacio epidural, de las que puede revisar Busini, pues se utiliza bastante bien, que sería pues 10 como constante más el resultado de la edad por 2. Entonces nos da una idea de más o menos cuánto podemos introducir la aguja para alcanzar el espacio epidural. La dosificación, pues generalmente podemos utilizar la misma fórmula de Takasaki. No hay variantes. Esto, y pues eso es como lo relevante en cuanto a la dosificación. Acá hay unas gráficas del procedimiento como tal. Generalmente pues este tema es sobre la marcha de la práctica. Es como difícil tratar como de generar una idea clara sin hacerlo, y pues ese es el objetivo al transcurso de este módulo o cuando llegue el momento pues, para hacerlo. En cuanto a las complicaciones de la inserción del catéter en el bloqueo lumbar y torácico, pues hay complicaciones muy obvias como la infección, pues la misma celulitis, que se forma un absceso, un hematoma, incluso que haya una fractura del catéter. Y las fallas que pueden ocurrir durante la inserción del catéter, pues puede ser una perforación del espacio subaracnoideo, una inserción de una vena del plexo epidural, y también pues una inserción del ligamento suprainterespinoso, también se referencia como una falla pues, como tal, y la migración del catéter. Eso sería como lo del bloqueo lumbar y torácico de grandes rasgos. Ahora vamos a hablar acerca del bloqueo subaracnoideo o espinal, ¿sí? Generalmente fue una técnica muy empleada a mitad del siglo XX, pero cayó en desuso. Pero gracias a los aportes de Lenz y Clark, pues renace como una opción muy importante, que tiene pues desventajas como tal. Generalmente pues es una técnica segura para cirugía abdominal inferior, ¿sí? Y de miembros inferiores, pero el gran problema del bloqueo subaracnoideo en pacientes pediátricos es su corta duración. Dependiendo de la biografía, puede ser inferior a 90 minutos, ¿sí? También pues esto nombraban bastante que con esta técnica se puede evitar la exposición a anestésicos, a anestesia general y pues el efecto deleterio a nivel cognitivo en cuanto a la apoptosis neuronal. Las ventajas, pues también que se puede utilizar perfectamente en infantes de alto riesgo, especialmente en prematuros, por su excelente estabilidad hemodinámica. Como lo hablamos previamente, el paciente pediátrico tiene cierto grado de inmadurez simpático y por eso no va a tener repercusiones como tal. Y algunas de sus desventajas, como lo mencionamos previamente, es, por desgracia, la corta duración. Pues de cierta manera se puede implementar sin necesidad de someter al paciente a sedación ni a adición de ayudantes. Eso es un punto a favor que se debe analizar. Y también es una técnica o sea, perdón, cuando se compara el bloqueo caudal y el bloqueo subaracnoideo, se llega a la conclusión que incluso el bloqueo caudal es mucho más, digámoslo, efectivo. La variable de un año debe ser por debajo de 3, como lo vimos previamente, ya que la memoria alcanza posición definitiva a esta edad. Y el espacio intervertebral recomendable es L4, L5 y L5, S1. Y algunas indicaciones de bloqueo subaracnoideo pues sería en el paciente prematuro menor de 60 semanas,
cuando se presenta riesgo de complicaciones respiratorias y apnea, especialmente en menos de 48 semanas, y cuando hay hematocrito inferior de 30%, y cuando el paciente ha tenido episodios previos de apnea. Y otras indicaciones, pues, es la diarrea difícil, la enfermedad respiratoria, la hipertermia maligna y las cardiopatías congénitas. Y las contraindicaciones son básicamente las mismas que los bloqueos anteriores. En cuanto a algunos aspectos técnicos importantes, es considerar que la línea de Tuffier, ¿sí?, como referente va a tener ciertas variabilidades en cuanto a los cambios a nivel de la columna y los huesos pélvicos, ¿sí? Entonces, la distancia, pues, también hay una distancia del espacio aranoteo, que ya se ha revisado y se ha llegado a la conclusión que más o menos el neonato sería de 10 a 15 mililitros, en menores de, perdón, mililitros no, milímetros, menores de 5 años sería de 15 a 25 milímetros, y de 5 a 8 años sería de 30 a 40 milímetros. Pero también hay una fórmula en milímetros que se calcula como ven en el cuadro rojo, de 0.8 por el resultante de peso más 10, que nos puede dar una idea de cuánto introducir la aguja hasta llegar al espacio solanoideo. Muy bien, en cuanto a la dinámica, pues, farmacológica de esta técnica, pues considerar que vamos a administrar, pues, un volumen de anestésico local en un gran volumen de líquido encefalorraquídeo, lo cual va a explicar, pues, de cierta manera, las mayores dosis de anestésico local en un paciente pediátrico. Y también, pues, hay que generalmente, pues, considerar que la inyección se debe realizar en unos 10 a 15 segundos para evitar la excesiva dilución del anestésico en el líquido encefalorraquídeo y la repercusión en cuanto al efecto. Y también, pues, que hay que esperar de 5 segundos antes de retirar la aguja para evitar la salida del anestésico local por la agujero de la punción, así como retirar, pues, esta con el madril introducido para evitar las fístulas del líquido encefalorraquídeo. En cuanto a las dosis de fármacos a nivel de bloqueo solanoideo, pues hay varias revisiones. Considerar, pues, esencial lo que tiene que ver con la producción de líquido cefalorraquídeo en el paciente pediátrico. Se dice que es de 4 mililitros kilo, que es decir, que más o menos representa el doble del paciente adulto. Y eso va a explicar, pues, las mayores dosis kilo de anestésicos locales implementados. Los medicamentos más implementados es la bupivacaína hiperbárica o isobárica y la ROPI. Generalmente no se utiliza ayudantes, y la duración, pues, puede variar de 60 a 75 en esta bibliografía, lo refería. Y las dosis, podemos tener estas dosis que son estándar, menor de 5 kilos, de 0.4 a 0.5 miligramos kilo, de 5 a 15 kilos, de 0.3 a 0.4 miligramos kilo, y mayor de 15 kilogramos, 0.25 a 0.3 miligramos kilo, que es básicamente lo mismo que está en el cuadro. Muy bien, ¿alguna duda hasta el momento? No, Eduardo, gracias. No, todo bien. Yo creo que ya vamos perfecto, ya creo que vamos finalizando. Sí, ya terminamos. Eso sería como la revisión que pude hacer. Es un tema bastante extenso. Si alguien tiene algún aporte, alguna duda que pueda aclarar, sea bienvenida.